acompañen hoy a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. El título del mensaje es Una carta de Cristo. Una carta de Cristo. Veo a algunos todavía con barbijo. ¿Me parece bien? No está mal. Y si vamos unos años atrás, podemos recordar el primer día, el primer momento donde se anunciaba que entramos en pandemia. Y todos estábamos esperando el mensaje del presidente, ese anuncio, esa carta. No había un alma en la calle, todo expectante a ver qué iba a decir, con qué nos íbamos a encontrar y qué nos deparaba el destino. Bueno, esa carta, ese anuncio del presidente, como estuvimos en ese momento tan ansiosos y tan expectantes y tan queriendo saber qué iba a decir, es la misma aceptación y el mismo deseo de saber qué tiene Dios para nosotros, en su carta, en su palabra, en la palabra profética más seguro, que es la antorcha que tenemos como luz en este mundo para andar en Jesús, para caminar como nos predicaba el pastor, en sabiduría, en prudencia, en conocimiento. Y como en ese día y en ese momento estuvimos atentos y todos sentados al televisor, les ruego que hoy también, en humildad del corazón y con todos sus sentidos atentos, puedan estar en oración escuchando la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Antes de entrar de lleno al mensaje, advertir que esta carta a las iglesias son claramente aplicables para nosotros hoy en día. No hay nada metafórico y alegórico ni oculto que no podamos entender. La escritura se entiende y se puede aplicar a nuestra vida comparando versículos con versículos. No hay contradicción, no hay nada extraño. Con el estudio de la palabra y la oración podemos entender libros difíciles, hasta inclusive como Apocalipsis. El Señor la dejó para nosotros, para que la exhortemos unos a otros, para que la apliquemos unos a otros, y obviamente para que la iglesia sea edificada. Hay señales, hay simbolismo, pero todo lo que está allí fue escrito a una iglesia real en un tiempo determinado. Y hoy es aplicable para nosotros y la iglesia aquí en Libertad. Obviamente hay principios bíblicos para nosotros y también una advertencia del mismo Cristo, del mismo Jesús, hablando a Juan, recibiendo un mensaje de Dios al Padre que Juan tenía que darle a esa iglesia en particular.
Los contenidos de la carta son, primero, Jesucristo presentándose a sí mismo, una referencia del Salvador. Él es el autor, y vamos a ver eso en la introducción. Vamos a ver también elogios hacia esa iglesia, pero también un llamado y una advertencia, porque Dios y Jesús tienen un conocimiento profundo de su iglesia, de cada miembro, de cada hijo que tiene y ha salvado. Es una carta donde vamos a encontrar una mezcla de alabanza y reprensión. Y vamos a ver en esta iglesia también que ha pasado por persecución, que ha tenido que enfrentar a falsos maestros y falsos apóstoles. Vamos a ver la lucha entre el reino de Dios y en ese momento lo que estaba pasando en ese tiempo, las aflicciones que ellos estaban teniendo, batallando siempre, como sabemos, esta guerra espiritual de lo que habla la Escritura, para no conformarnos al mundo, al espíritu de maldad que se apodera del mundo en cada momento. En cada historia de la iglesia ha pasado por persecución, diferentes. Por cada momento de la iglesia ha pasado por dificultades diferentes. Y hoy también la iglesia aquí reunida pasa dificultades, obviamente, que no son las mismas que vamos a ver ahora, pero sí aplicables para nosotros. Ahora, esta persecución que vamos a ver y que hoy también sufrimos de diferentes formas, va a producir algo en ustedes. Van a sufrir hostilidad, van a sufrir desvelos, aflicciones, pero va a demostrar algo. Si son hijos de Dios o no. Si han decidido seguir a Cristo o no. Si realmente Él lo ha comprado con su preciosa sangre y van a ser fieles a Jesús hasta el final, hasta llegar a su presencia o hasta que Él venga. Es una carta destinada a una iglesia en particular, pero obviamente aplicable para nosotros, que va a examinar tu corazón. Amén. Profundamente. Amén. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás en tu iglesia? Veamos primero un poco el contexto de por qué fue escrita esta carta. Esta iglesia se encontraba en Éfeso, era una ciudad muy cercana a la isla de Patmos, donde Juan, el apóstol Juan, estaba exiliado por predicar el Evangelio. Era una ciudad muy importante, como podemos decir Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Digo Rosario porque yo soy de allá. Pero era una ciudad importante realmente, se encontraba estratégicamente ubicada, tenía un puerto grande, pero lo que más destacaba a esta ciudad y a los lugareños era la idolatría que había en ese lugar. La idolatría que había en sus corazones. Era una ciudad tremendamente pagana, idólatra, adoradores de la diosa Artemisa, la diosa Diana, como también conocida, la diosa de la fertilidad. Y a partir de allí, ellos se entregaban a toda clase de impureza sexual, sin ningún tipo de recaudos. Su corazón completamente inclinado a la inmoralidad. También allí se encontraba el templo de la diosa Diana, y era considerada una de las maravillas del mundo en aquel tiempo, una de las 7 maravillas. Decían que cuando empezaba a salir el sol, las piedras que había en las columnas de ese templo iluminaban toda la ciudad, y eso llamaba la atención poderosamente. Pero como les digo, hoy tenemos nosotros algo mucho más preciado que ese templo que ellos tenían en ese momento. Tenemos la palabra de Dios. Ya que en Jesucristo como su Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nuestro, que intercede por nosotros, aún cuando no sabemos qué decir, ni qué pedir, ni cómo conviene, ayudándonos en nuestras debilidades, ayudándonos a no dejar que nuestro corazón se incline a esas cosas que traemos de la vieja vida. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva
naturaleza somos una nueva creación, pero todavía hay en nuestro corazón vestigios de pecado. Todo el tiempo, si no estás arraigado y cimentado en la verdad, tu corazón es una fábrica de ídolos. Tu corazón va a querer inclinarse todo el tiempo a lo viejo y te va a querer seducir. Inclusive va a querer quedarte un rato más en la cama, durmiendo. Va a querer seducirte a volver a querer las cosas que antes querías. Los pecados que antes tenían. Y hermanos, el pecado nunca se le va a presentar como algo feo, como algo que no es atractivo. El pecado lo va a querer seducir, el pecado lo va a querer atraer, el pecado se presenta como algo lindo, pero sabemos que el final es muerte. Es maldad, es perdición, aflicción de espíritu. Así que ellos estaban en esta ciudad y esta carta iba dirigida a ellos, donde se encontraban cristianos rodeados de inmoralidad, de impureza sexual. Tenemos en Hechos capítulo 19 un relato de algo de la idolatría que había en esa ciudad, cuando el apóstol Pablo llega con el Evangelio y por predicar el Evangelio se convierte así la ciudad en un alboroto. ¿Por qué? Porque los lugareños de ahí tenían miedo de perder el negocio que estaban teniendo por vender templecillos de la diosa Diana y del templo. Para entender, ellos hacían un negocio de ese lugar, de esa idolatría, vendiendo souvenirs, para entender más. Y cuando Pablo llega allí con el Evangelio, se arma un alboroto porque ellos dicen, perdemos el negocio. Estaban viendo que idólatras se estaban convirtiendo a Cristo. Y ellos tenían miedo de eso. Y comienza allí un alboroto, inclusive, dice la Escritura, que se llenaron de ira y gritaron por casi 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Grandes Diana de los Efesios. Eso por un lado. Pero por otro lado, también vemos en la Escritura que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y si leen capítulo 19 de Hechos, lo van a encontrar. Y si leen todo de Hechos, que me imagino que ya lo han hecho, van a encontrar las maravillas que hacía Dios a través de hombres. Hombres simples, muchos de ellos sin letras, simples pescadores. Así que si estás allí y te crees que Dios no te puede usar, no le creas a la mentira del diablo. No le creas a tu corazón. Dios hace de hombres viles y débiles hombres de Dios, siervos de Dios, y lo estaba haciendo allí, predicando el Evangelio. Y dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y muchos de los que habían participado en la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos, por la obra transformadora del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, del Evangelio. ¿Saben qué veo yo allí? No tenían vergüenza de Cristo. No tenían miedo de lo que les podía pasar. Y en ese momento había persecución. Ahora estamos libremente reunidos, podemos abrir la palabra de Dios con toda libertad. Y aún así, a veces parece que tenemos miedo de predicar de Cristo, de sacar la bandera del cristianismo. Cuando vemos en el mundo banderas de colores, cuando vemos en el mundo leyes y leyes en contra de la santa palabra de Dios. En medio de esta hostilidad, de esta idolatría, Dios hace crecer una iglesia de Cristo, donde había estado Pablo allí por 3 años, dejando a Timoteo trabajando allí, donde Pablo también le escribe una carta, que es la carta que conocemos a la iglesia de Éfeso. Una iglesia arraigada y cimentada en la verdad, ahora recibe una carta directa de Cristo. Cristo mismo hablando a través de Juan. Y dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que dice esto es el mismo
Cristo, se identifica como el autor mismo. Jesús se introduce en la carta haciendo una referencia a él, que ya lo hizo en el capítulo 1. Veamos el capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo, ahí ya está claro. Esta es la revelación de Jesucristo, lo que Jesucristo quiere que sepan. Y no solo que sepan, sino que obedezcan. Dios le dio, el Padre a Jesucristo le da esta revelación, esta profecía. Y no solamente las cosas futuras, sino las actuales. Lo que tiene que hacer esa iglesia. Y cómo está esa iglesia. Y cómo debe conducirse. Versículo 4 dice el capítulo 1, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, y hace referencia a Cristo. ¿Quién? El que era y el que ha de venir. El que tiene los 7 espíritus, el que está delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Así que Cristo mismo hablando a la iglesia. Y se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Bueno, primero, vemos qué quiere decir la palabra ángel. Jesucristo le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta palabra no quiere decir más que mensajero. Es eso, mensajero. Está dirigida al pastor de la iglesia. No es un ser angelical. Esa palabra significa mensajero, mensajero de Dios. Que son los pastores y los que dan la palabra. Esa significa eso. Escribe al pastor, en otras palabras, que está en la iglesia en Éfeso. ¿Quién le escribe? ¿Quién dice esto? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Estas 7 estrellas representan también a los mensajeros humanos, a los pastores. Entonces, ángel significa mensajero y estas 7 estrellas que escribe Juan significa también los pastores y los mensajeros. También se presenta Cristo como que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Bueno, estos candeleros representan a las 7 iglesias que Cristo habla. Cristo hablando a través de un hombre a 7 iglesias. Y dice, Él es el que tiene los 7 candeleros en su diestra. Él es el que tiene a estos hombres en su mano. Y Él es el que le dice cómo deben conducirse. Es el mismo Jesús quien dirige a estas iglesias y a esta iglesia. Hoy a través de su palabra completa, guiado por el Espíritu Santo. Esta carta dice que Él es el primero y el último, el que anduvo, el que estuvo muerto y vivió. Él es el que dice estas cosas, el que tiene la espada de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. El que tiene los 7 espíritus de las 7 estrellas, el verdadero, el que tiene la llave de David, el amén, el testigo fiel, el principio, la creación de Dios, el mismo Cristo dice esto. Mi hermano, lo único que nos tiene que llevar esto es humillación. Caer a los pies de Cristo. Él está hablando. Él está hablando, no está hablando un simple hombre o una iglesia. Hablamos de parte de Dios. Miserables hombres. Pero hablamos de parte de Dios. Dios tiene algo para la iglesia. Lo tuvo y lo tiene. Y Él es el que tiene a la iglesia en su mano. Y la sostiene por su gracia y misericordia. Y lo sostiene. Y sostiene a su pastor. Y lo guía y lo conduce. Y lo santifica a través de su palabra. La palabra tener significa que Él tiene el poder y la autoridad para proteger a su pueblo en su mano. Y nadie
absolutamente nadie podrá hacerle ningún daño si Él no lo permite. Es mentira el pare de sufrir. Es mentira que la vida cristiana es un camino de rosas y una escalera fácil al cielo. Es mentira. Si quieres servir a Cristo, si te quieres negar a tú mismo y tomar la cruz, vas a sufrir. Vas a tener que dejar cosas. Familia, amigos, trabajo. Si primero está Cristo. Si primero está Cristo. Ahora, también sabemos que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso sí, si un día te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús como tu Señor y Salvador. Fe y arrepentimiento en el único Salvador, en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Dice el Señor en Juan 10:29, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, hablando de sus ovejas, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él es el que tiene las 7 estrellas en su mano, su iglesia, y camina en medio de los 7 candeleros de oro, y camina en medio de la iglesia. Dice el Señor que donde 2 o 3 estén reunidos, allí estoy yo. Y quiera Dios que el Espíritu Santo hoy obre en sus corazones, para arrepentimiento y fe, para crecer en santidad, para entregar su vida al Señor. Esta carta está dirigida a una iglesia, a los miembros de una iglesia donde los ojos de Jesús están constantemente. No solo aquí que estamos reunidos, sino cuando estás solo en su casa, sino cuando estás solo en tu cuarto, cuando estás con tu compañero de trabajo, con tu familia, en donde sea. Los ojos de Jesús están constantemente vigilando y también viendo si sos obediente. Porque Dios te ama. Dios te ama. Y cuando decimos Dios te ama, también decimos ten cuidado. Porque Dios al que ama, disciplina. Bien. Aquí está la esposa representada en la iglesia, esperando la llegada del esposo. El esposo espera que su esposa, la iglesia, permanezca fiel, honesta y pura. Fiel, honesta y pura. Vemos entonces a Jesús diciendo estas cosas, dirigiéndose al pastor de la iglesia y a todos sus miembros. Una iglesia local, que son responsables de llevar el mensaje del Evangelio. No solo el pastor, la iglesia es responsable de ser luz, de edificarse unos a otros. Son responsables de llevar el mensaje de Dios, el Evangelio, a los perdidos. No son los que deben tapar el Evangelio. Ya tenemos demasiado en el mundo para nosotros también ser de tropiezo y tapar el Evangelio, la luz del Evangelio, que nos habla con autoridad y que espera que no solo el pastor, el ángel, sino que sus hijos sean siervos también, siervos y embajadores en este mundo de oscuridad. Versículo 2 dice también: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y lo has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vemos aquí los halagos. Versículo 6, también le dice a la iglesia: pero tienes esto, otro halago, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu trabajo, y tu paciencia. La palabra paciencia significa resistencia. Jesús no dice simplemente que sabe tus obras. Él afirma tener un conocimiento profundo
de tu corazón. Él afirma tener un conocimiento minucioso de todo lo que haces. Y no solo lo que haces, sino de lo que piensas. No solo lo que haces y piensas, sino de lo que dices. Un conocimiento profundo de su iglesia. Y esa obra y ese trabajo, él la reconoce. No es ingrato, la palabra obra incluye todo. No solo lo espiritual, no solo, sino también cuando hay una necesidad en la iglesia, una invitación a venir a pintar, una invitación porque un hermano se muda. No está hablando solo de lo espiritual, sino también de servir unos a otros. Él conoce sus obras. Y gloria a Dios cuando el pastor dice, hermanos, mañana vamos a evangelizar. Y espero que todos. ¿Qué más importante que eso? Mañana se muda un hermano y que no alcance los autos y el lugar para ir a ayudar al hermano. Esas también son obras. Predicar el evangelio, ayudarnos unos a otros, estar al pie del cañón, como se dice, cuando somos invitados a servir al Señor, a hacer lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Nos ha cambiado, nos ha dado una vida nueva. Nuestros deseos no son los mismos que antes. Y qué bueno cuando son llevados a la práctica, a la obra. Él conoce esas obras y no es ingrato, y dice, yo sé de tu paciencia, yo sé de tu perseverancia. Él no se olvida de la obra. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿Debe ser en amor? No debe ser quejándonos. Yo conozco tus obras y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Y allí está la clave. Lo que hacemos es por amor a su nombre. Y cuando encontramos en la palabra de Dios su nombre, es todo lo que Él es. Él es fiel, Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso. También es justo. También es justo para castigar la maldad. Es bueno, es santo, es amor, pero también es justo y no tendrá por inocente al culpable. También es justo para disciplinarte en tu desobediencia a través del pastor. Ahí ya no me gustó. Así se maneja el Señor con nosotros, así lo quiere Él, pero Él no es injusto para olvidar su obra y su trabajo, mostrando amor a su nombre, habiendo servido a los santos. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto no es de un día, no es de un domingo, es de todos los días. La vida cristiana no es 2 horas el domingo. Es del domingo cuando empieza la semana, porque la semana empieza hoy, el domingo en el día del Señor, donde estamos aquí reunidos. Allí comienza. Y dura hasta el otro domingo. La vida cristiana. Sirviendo a Dios, en tu trabajo, en tu hogar, aquí en el local de la iglesia. Esta palabra paciencia se encuentra 7 veces en el Apocalipsis de Juan habla. Y todas ellas se refieren a la perseverancia de los santos. Por tanto, dice Apocalipsis 3:10, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la perseverancia de los santos. Aquí está el deseo de servir. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí están. ¿Quiénes son? Los que muestran el amor de Dios. Los que de su corazón sale servir a los santos. Los que obedecen sus mandamientos. Aquí está en la palabra, no lo digo yo, no lo inventamos nosotros. Está en la palabra de Dios.
Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Te guardaré. Es una promesa del Señor. Esta paciencia, estimados, es una cualidad interna, no está en nosotros, como nos predicaba Facundo, es un fruto del Espíritu Santo. No está en nosotros la paciencia, la fe, el amor, la mansedumbre, la bondad. No te creas que tienes algo de eso, ni una pista te fue dada al nacer de nuevo, por el Espíritu Santo. Amén. Y es una cualidad interna, una virtud que se expresa en la espera de Jesús, mientras esperamos que Él venga, y se da en el testimonio, en la forma que actuamos, perseverando, hasta el punto de sufrir la muerte, como vemos aquí. Juan, Pablo, están dispuestos a morir por Cristo. Y ustedes dirán, la vara es muy alta. Sí, es alta. Es lo que requiere seguir a Cristo. Estar dispuestos, si es necesario, a morir. Por él hoy no estamos en persecución, estamos libremente aquí reunidos, como le digo, predicando la palabra, la podemos abrir con libertad. Pero cuando venga la persecución, por un lado pienso, ahí sí saldremos todos con banderas y quizás con humo y bengala a predicar el Evangelio, pero ahora que tenemos la libertad para hacerlo, estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos. Ese perseverar también en este tiempo se reflejaba en que no soportaba a los malos. La maldad. Yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado lo que dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Otra característica buena de ellos, y la perseverancia, y la obra que mostraban, era que no soportaba la maldad. Ni la maldad, ni los malos. No estoy diciendo que no debemos amar a los incrédulos. No estoy diciendo eso. Debemos tener compasión como tuvo Cristo compasión por los que hemos creído en Él. Estoy hablando de que el pecado no tiene cabida en nosotros. No soporta la maldad del creyente. No es que no tiene que soportarla. No puede. No puedo. El Espíritu Santo está ahí para hacerme cambiar de canal cuando no tengo que mirar lo que está en la televisión. Para hacerme girar la cabeza, y le hablo a los hombres explícitamente, cuando no tengo que mirar lo que no tengo que mirar. Cuando en las mujeres se levanta la competencia, la envidia y el chisme, no lo soporta el cristiano, lucha contra eso, arduamente. Y de la única forma que lo puede hacer es a través de la oración y la palabra de Dios. Disciplina en la oración y en la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otros medios. No hay otros medios. Oración y disciplina. Perseverancia. No dejar de congregarse. Estando en todo lo que se pueda de la iglesia, en comunión con los hermanos. También eso edifica y santifica. Y va a ser que no soporte la maldad, que no des cabida al pecado y estés verdaderamente dedicado a servir al Señor voluntariamente, de buena gana, no porque el pastor te mande un mensajito. Oh, es verdad. No, un corazón dispuesto a las buenas obras que son reconocidas, el Señor las reconoce. El Señor las reconoce. Nada es en vano, dice el Señor. Nada es en vano. Nada. Los malvados, aquí eran los falsos maestros, los falsos apóstoles, los mentirosos. Y los cristianos en aquel tiempo se encontraban con personas en la iglesia que con todo descaro se decían ser apóstoles. Se decían ser siervos de Dios sin temor alguno, sin vergüenza alguno, pero ellos lo ponían a prueba. Los cristianos lo ponían a prueba y eran descubiertos. Estos predicaban un evangelio diferente, no que haya otro, dice Pablo, sino que ellos lo pervertían, añadiendo al evangelio obras que se tenían que circuncidar. Por ejemplo, no dando suficiencia
a Cristo, a la obra redentora de Él en la cruz. Estos falsos maestros carecían de autoridad para servir a la iglesia. Aunque llegaban con recomendaciones falsas, eran puestos en evidencia. Y Jesús alaba a esa iglesia por sus obras, por su duro trabajo, por su perseverancia, por poner a prueba la falsa doctrina y llamar mentirosos a los falsos apóstoles y maestros. Y los alaba por su perseverancia, por soportar las dificultades por su nombre, no para recibir halagos ni una palmada en la espalda. Por amor de su nombre, eran celosos del nombre de Jesús. No se cansaban de dar honor a Él. Frente a la persecución que tenían, por ejemplo, eran ahí, tenían ellos la persecución y tenían que decir de su boca y dar honor al César. Ellos tenían que decir y dar honor al César, pero ellos no lo hacían. De su boca afirmaban con valentía: Jesús es el Señor, no el César. Jesús es el Señor. Versículo 6, más halagos a esta iglesia, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Los hermanos aquí en este tiempo tenían más cosas buenas. No era algo para tener un poco. Aborrecían lo que Jesús aborrecía. Las obras de estos hombres, los nicolaitas. Hay mucha claridad en cuanto a quiénes eran los nicolaitas, pero siempre cuando estudiamos la palabra de Dios, buscamos textos que traten el mismo tema. Y también comentarios fieles a la Escritura, y siempre uno se tiene que inclinar por uno o por otro. Bueno, estos nicolaitas se supone que eran discípulos de un tal hereje llamado Nicolás, que lo caracterizaba era que eran idólatras. Serían fieles la enseñanza de filósofos, obviamente adoraban a la diosa Diana, eran gnósticos. ¿Qué significa esto? Ellos decían que el cuerpo y el alma no tenían nada que ver, que no afectaba el alma, el cuerpo, el corazón. Y a raíz de esa creencia se entregaban al pecado, a la lascivia, cuando sabemos que el pecado afecta por completo al alma, corrompe, destruye no solo el cuerpo y el alma, sino las consecuencias a los que nos rodean. Tenían una vida caracterizada por la idolatría, por la lascivia, la concupiscencia, deseos sexuales fuertes. Eran atraídos y seducidos y caían en eso. No solo eso, sino también ofrecían alimentos sacrificados a los ídolos y pervertían la verdad de Dios. Y se introducían en la iglesia estos hombres. Se introducían en la iglesia. El punto es que los cristianos allí en ese tiempo no cedieron a la tentación, a la presión del mundo y de estos hombres en sus días, a la persecución. No negociaron el nombre de Jesús. Y lo que ellos amaban antes, como vimos, la magia, la idolatría, la diosa de la fertilidad, hoy lo negaron. Quemaron los libros. Confesaban a Jesús como su Señor y Salvador. Ellos sabían bien que el pecado, en cualquier forma, como se presente, es dañino. Seduce primero y luego da luz el pecado, la maldad. Fuimos llamados, hermanos, fuimos rescatados y hechos hijos de Dios, sea creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como ellos aquí. Y primera Juan, en una de sus cartas, les habla y le dice: amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, es una certeza, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él. Estaremos en gloria, sin pecado, sin estas luchas, sin la maldad, sin esos deseos que todavía tenemos en nuestro corazón, porque lo veremos como Él es. Y aquí está la clave. Cualquiera, esto no es solo para el pastor ni para los líderes de la iglesia, cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, se santifica, como Él también es puro. Algo puro no tiene mezcla. Algo puro es único. Podemos tener un simple ejemplo de un perro de raza, una raza pura. No tiene mezcla, es único. Y así nos pide el Señor que sean únicos para Cristo, puros, santos. Mientras esperamos que Él venga, nos conducimos con temor y temblor en ese peregrinar hasta el cielo. No estamos en aquel tiempo, claro está, pero aunque ha pasado el tiempo, el mundo ofrece las mismas tentaciones, de diferentes colores hoy, pero ofrece las mismas tentaciones. La idolatría del corazón, de la puerta, nuestro corazón. Y el mundo ofreciendo también variedad de pecados. No hace falta nombrar. Levantando leyes, diciendo que la palabra de Dios no es eficaz, queriendo derrumbar la institución de la familia que Dios ha creado, y así podemos seguir hasta la noche. Falta nomás prender el televisor 10 segundos y vemos el bombardeo, que no son malas noticias, hermanos, es Satanás, el espíritu de maldad que gobierna este mundo. La atmósfera que respiramos es todo el tiempo de pecado, en el trabajo, en la calle. Por eso es necesario no dejar de congregarnos. Por eso es necesario, como vemos aquí, no soportar la maldad como lo hacían ellos, no dar cabida al pecado y a la maldad. Si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Es un versículo que lo sabemos de memoria, 2 Corintios 5:17, sabemos dónde está, pero ¿es real en nuestra vida? ¿Me ven como una nueva creación? Cuando ven a Martín, ¿ya no ven el Martín que veían antes? Eso se trata. Ahora ya vimos los halagos hacia esta iglesia y ahora vamos a ver los reproches que también el Señor tenía para con ellos. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero, dice el Señor, pero, y este pero no quiere decir que todo está mal, sino que hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está nada bien, dice el Señor. Reconozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia y tu perseverancia, pero tengo contra ti. Jesús advierte a los cristianos. Lo hizo en aquel tiempo y lo hace ahora a nosotros. A pesar de tus buenas obras, le está diciendo de oponerte a los malvados, de perseverar, de sobrellevar las hostilidades de esta época, nos dice a nosotros, algo anda mal. Y es que no sigues demostrando el amor a Cristo que tuviste en los primeros años de tu vida cristiana. También una referencia es a los primeros cristianos que vemos cuando se fundó la iglesia, siguiendo a Jesús, a todo nada, compasión, amor,
por los perdidos. Ellos nos seguían demostrando ese amor que tuvieron los primeros años, en los días en los que Pablo, por un periodo de 3 años, le había predicado. Cuando Jesús dice que ha perdido tu primer amor, no quiere decir que estamos acá y no amamos a Dios, no quiere decir esto. Sé que aman a Dios, por eso están acá. No tengo dudas de que si has nacido nuevo amas a Dios. Pero, has dejado tu primer amor. Un comentarista en forma de poesía dice, ha desaparecido en la congregación el color verde de la primavera. A todos coincidimos que la mejor estación del año es la primavera. Bueno, un comentarista en forma de poesía dice que ha desaparecido en la congregación el color del verde de la primavera y el brillante sol de ella. Ya ha llegado el otoño y el frío. En otras palabras, no está el fervor, no está el entusiasmo que tuvimos en aquel momento, que tuvo la primera generación de cristianos dispuestos a dar la vida por el Señor. Seguramente el Señor tiene una lista para cada uno de nosotros. Tengo esto contra ti, tengo esto contra ti, tengo esto contra ti. Pero Él va al primer punto, al primer y gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Todos nuestros seres. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es primero. Y luego el prójimo. No estamos nosotros aquí. No sé si se dan cuenta. No está nuestro yo. Dios primero y luego el prójimo. Después nosotros. Lo más normal es que pensemos primero en nosotros. Lo más normal es que no nos demos cuenta de las cosas, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra falta de perdón. Sí, nos damos cuenta y inflamos el pecho cuando damos un folleto o cuando servimos en la iglesia y estamos gozosos y está bien. Pero cuando un hermano te exhorta, cuando el pastor te exhorta y te corrige, humíllate. Como aquí el Señor estaba corrigiendo en su iglesia, tengo contra ti. Y tienes que saber que esa corrección, aunque duela, es de bendición. Es para hacerte crecer. En santidad, en amor, en perdón. ¿Difícil? Sí. Pero es lo que el Señor demanda. Es lo que el Señor demanda. Jesús le hace ver a los cristianos allí, nos hace ver a nosotros que el problema que tiene contra nosotros es que amamos más otras cosas antes que a Dios, sin darnos cuenta, lo hacemos naturalmente. ¿Por qué? Porque no estamos disciplinados en cada día no dejar pasar el tiempo con el Señor. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para ir al gimnasio, los que van al gimnasio, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para ver una película, tenemos tiempo para trabajar y nos faltamos a trabajar, tenemos tiempo para esto, para aquello, pero para las cosas del Señor, a veces no llegamos. A veces no tenemos tiempo. O el tiempo que invertimos es para cumplir, para calmar nuestra conciencia. Pero para todo lo demás sí. Para todo lo demás sí tenemos tiempo. Y parece que lo disfrutamos más. Un tiempo de comunión verdadera con el Señor. Un tiempo de comunión con los hermanos. Tengo contra ti, dice el Señor, que ese ferviente amor que una vez tuvieron se fumó. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Es muy fácil, estimados, que la adoración que tuvimos hoy se vuelva mecánica, rutinaria. Himno número 42, la altura de la palabra. Lo hacemos, y gloria a Dios, pero lo tenemos que hacer con gozo. Hoy es el día del Señor, es el día más importante de la semana. Y vengo con un corazón preparado.
dispuesto a recibir la palabra con humildad, a ser exhortado, confrontado y animado también. Vengo con gozo a estar con los hermanos. Si tengo una dificultad con alguno, a solucionarla, a perdonar, a crecer en santidad. Que esto no se vuelva mecánico, que no se vuelva una rutina, que crezcamos en amor y en fervor. Esa euforia santa, esa euforia que tienen los del mundo para levantar su bandera bien en alto y desnudarse si es necesario en la calle por sus principios ideales. Nosotros también tenemos nuestros principios, nuestros ideales, pero no los del mundo, de Dios, de su santa palabra. Entonces levantemos la bandera sin vergüenza, con entusiasmo, con euforia, no perdamos el asombro por la palabra de Dios. Versículos que han sido de bendición para nuestra vida. Volvamos a leerlo y pidámosles al Señor que nos vuelva a dar esa euforia, ese gozo cuando leíamos: yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Me acuerdo el primer día que lo leí. Wow. Yo soy tu Dios, el único, el Rey de Reyes, el que sostiene a su iglesia, el que no deja caer al justo, al que ama, al que disciplina. Versículo 5 también: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vemos en este versículo diferentes tiempos verbales que indican algo para hacer, algo práctico para hacer. Es un mandato de Jesús. Dice: recuerda, recuerda, recuerda de dónde has caído, recuerda, tiempo presente, todo el tiempo recuerda, sigue recordando, te está diciendo el Señor, de dónde has caído. Significa que ha transcurrido un tiempo considerable desde que comenzó esto, la falta de amor, la indiferencia. No fue de un día para el otro. Si ven que un hermano se va de la iglesia, no fue de un día para el otro. Tiene tiempo sin orar. Tiene tiempo sin leer la palabra de Dios. Tiene tiempo sin congregarse. No es casualidad. No es casualidad. Es un fruto. Es un fruto. Entonces el Señor se recuerda de dónde has caído. No está hablando de los pecados, está hablando que recuerdes de ese tiempo donde no dejaba de leer la palabra. Que recuerdes ese tiempo donde la palabra de Dios te maravillaba. Que recuerdes ese tiempo donde tu prioridad era el Señor y los hermanos, y la iglesia, y servir a Él. Recuerda ese tiempo, ese lugar que has caído. Amén. Y no solo eso no alcanza, arrepiente. Arrepiente. Un llamado a arrepentirse significa que es instantáneo. Arrepiente. Ya ahora, no hay tiempo. No hay tiempo para salvación. Hoy puede venir el Señor. Hoy es el día de salvación. Si hay aquí alguno todavía que no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy es el día. Pídele perdón a Dios, que te salve. Sé consciente que el pecado te separa de Dios y vas a pasar la eternidad en el infierno si no te arrepientes y crees en Jesús como el único Salvador, el que pagó el precio, tus pecados en la cruz por ti. Y si eres creyente, también arrepiéntete, cambia. Si estás yendo para allá, vuelve a la palabra de Dios, significa eso. Vuelve a orar, esfuérzate. No es por obra de magia. En su gracia el Señor nos hace perseverar. Pero también tenés la responsabilidad tú. Tienes tú la responsabilidad de levantarte temprano si es necesario para ir a la palabra. Es tu responsabilidad, conducido con temor y temblor, dice el Señor, en este camino de la salvación. Dios produce en vosotros el querer como el hacer, con su buena voluntad. Pero ustedes son responsables.
Ustedes son responsables. Recuerda entonces, recordar significa volver a pasar por el corazón de estas cosas, este amor que tenemos. El Señor te dice, vuelve a pasar por tu corazón de donde has caído. Te pide que por encima de todas las cosas lo pongan a Él, que los ames como al principio, con ese fervor, con esa dedicación, cuando Él era el centro de tu vida. De ahí hemos caído muchos, de ahí hemos caído y debemos arrepentirnos y volver a Cristo, donde todas tus decisiones y tus metas estaban centradas en la voluntad de Él, no en el dinero por un mejor trabajo. Es la voluntad de Dios. Me voy a ir a vivir a Argentina, me voy a ir a vivir a España, pero hay una iglesia allí donde congregarme de sana doctrina, eso es lo más importante. No la carrera, no tu corazón, no una chica linda o un chico lindo, es si es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, y arrepentirse es un cambio de mente completo, el corazón y nuestras acciones, nuestro deseo, todo nuestro ser toma realmente el camino angosto para reavivar el primer amor, y poner en acción las primeras obras. Amén. Ora, aunque te cueste, ora, pide a un hermano de orar junto a tal hora. Lo práctico, estás mal, pide ayuda, no espere a que la gota rebalse el vaso. Tienes problema en tu matrimonio, pide ayuda al pastor. Estás en un pecado, luchando con un pecado, pide ayuda, no te lo guardes, porque un día no vas a estar más acá. Si te sigues enfriando, pide ayuda, no esperes. Ora, pide ayuda a un hermano para orar juntos. Si te está costando leer la Biblia, habla con un hermano. No tengas vergüenza, no somos cristianoides. Es la lucha que tenemos. Estamos en este cuerpo, en este mundo. Y es la lucha que tenemos. Es la que tenemos que pelear. Contra el pecado, contra nuestro corazón, contra el mundo y contra Satanás. Y con todo lo que se levanta contra Dios. Una iglesia sin amor, hermanos. Una iglesia sin dejar de arrepentirse, sin dejar de todos los días confesar sus pecados a Dios, deja de ser testimonio en el mundo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahí parte todo. Y el amor uno por otro viene de Dios, de que Él sea mi primer amor. Que lo amemos por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. El amor bíblico es una respuesta al amor de Dios, en lo práctico, no solo de palabras. No solo de palabras. Podemos hablar mucho, podemos saber mucho de las Escrituras, pero la verdad se ve en lo práctico, en el día a día, en obediencia, sacrificio. No solo sana doctrina, que es importante, claro, está, dice en mi hermano aquí es un pastor. Importante la sana enseñanza, porque eso es lo que nos hace crecer en santidad y en amor. Fue práctico. Y el Señor les advierte no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Arrepiente. Recuerda, por tanto, donde has caído, porque si no, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres. Versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor advierte, pues si no, vendré pronto a ti, a la iglesia, y a ti quitaré tu candelero. Lamentablemente y triste,
mente, hoy vemos iglesias reformadas. Hoy vemos cristianos en el mundo. La iglesia en Éfeso era luz, a pesar de que habían perdido su primer amor. Pero debían arrepentirse. Porque de lo contrario, dice el Señor, la iglesia dejaría de existir. Y dicen, ¿cómo puede ser así? Es una advertencia del Señor. Sería eliminado su candelero. Somos luz. Debemos ser luz. Pero si no nos arrepentimos, si seguimos en pecado, Dios puede diluir una iglesia y tenemos la experiencia de que lo ha hecho. Su luz deja de brillar. Lo hizo en Éfeso. Pasó a ser otra vez un lugar de oscuridad. Hoy, averiguando y viendo la historia, no hay una iglesia en Éfeso. Uno puede visitar lo que hoy es Turquía y te van a mostrar el templo, que es ruina, te van a mostrar esto y aquello, pero no hay una iglesia, no hay cristiano. Por otro lado, otra iglesia que también aquí tenemos la carta, que es la iglesia de Esmirna, que junto con la de Filadelfia, el Señor no le recrimina nada. Gloria a Dios. No le recrimina nada. Por lo menos aquí. En la actualidad, allí, en Esmirna, que hoy es Izmir, hay una iglesia en pie. Por la gracia de Dios. Y quizá usted dice, ¿y qué me hace? Bueno, hay hermanos allá predicando el Evangelio, que son nuestra familia también, pero están allá. Nosotros estamos, ustedes, aquí en esta iglesia local, yo estoy en la iglesia local en Rosario, pero somos familia. A muchos ya conozco, poquito, y los amo en el Señor. Sí, es lo que hace Cristo. Sin conocernos, es gozo verlo, animarlos, el amor de Cristo. Pero si no está ese primer amor, no va a estar. No va a estar. Dice el Señor, el que tiene oído, oiga. Y este oiga tiene que ver, no solo oír obviamente, sino con guardar en nuestro corazón estas cosas. Guardar verdaderamente en nuestro corazón estas cosas. Y el Señor en sus parábolas decía, el que tiene oído, oiga. Y cuando el Señor decía esto, oiga. Porque hablaba del infierno. Porque hablaba del que quiere seguirme, tome su cruz. Siga. Jesús le está dando una advertencia, estimados. Al que venza, al que persevere, al que se arrepiente, al que considera estas palabras, que ha dejado su primer amor, que busca caminar con el Señor, va a tener una recompensa. Jesús, el Rey de Reyes, el dueño del universo, no te está rogando. No te está diciendo, por favor, sí. No. Te está diciendo, arrepiente. Vuelve a tus primeras obras. Él no nos necesita. Por su gracia estoy acá, por su gracia estamos acá. Él hace la obra igual. Y tenemos la bendición de ser parte o no. Podemos tener la bendición de seguir a Cristo o no. Y como le decía al principio, de ser mayor tesoro. No vaya atrás. Una mujer, una carrera, un hombre, lo que sea. Cristo es el mayor tesoro y nos advierte porque nos ama. Y como sabemos, al que ama, disciplina y nos advierte fuerte, no te enfríes. Al que venza le daré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Como recompensa a sus hijos disfrutaremos de los placeres que el hombre perdió en el huerto del Edén por el pecado. Otra vez comunión con el Señor, vida eterna en su presencia, cuerpos glorificados con Él, viviendo para siempre. Y allí sí no va a haber más llanto, ni dolor, ni hostilidad, ni lucha con el pecado. Preguntas para terminar. Y exhortación. ¿Cuál sería la carta a la iglesia aquí en Libertad? Si el Señor estaría ahora escribiendo una carta, ¿cuál sería la carta a la iglesia aquí en Libertad? ¿Cuál sería
la carta personal del Señor a ti? ¿Cuál sería su carta a ti? ¿Tendría algo contra ti? ¿O puedes levantarte ahora de la silla y decir, bien que estoy con eso? No me falta nada. Soy espiritual, leo la Biblia todos los días, me gozo en la palabra, amo a los hermanos, estoy siempre al pie del cañón. ¿Cuál sería la carta? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve pronto porque Cristo viene. Ahora pregunta, y también señal. ¿Sientes menor gozo al leer la Biblia? Pregunta, ¿sientes menor gozo al leer la Biblia? Y la señal de que estás enfriado es que sientes menor gozo al leer la Biblia. Vas a juntarte con los hermanos, o vienes a la reunión por costumbre, o a las actividades de la iglesia porque hay que estar. Pregunta. Y la respuesta es que si vas a un lugar donde están los hermanos, si vienes a la iglesia por costumbre, es una señal de que te has enfriado. La última. Dios no es tu prioridad. Dios no es tu prioridad. Y la señal de que te has enfriado es que Dios no es tu prioridad. Vuelve, hermano. Vuelve, primeramente. Vuelve a orar con ese fervor. Vuelve a escudriñar las escrituras. Pide ayuda. No te enfríes. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.